Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionada de compartir un nuevo vídeo con ustedes, y créanme, este es uno que les va a encantar. Ya saben que en este espacio nos gusta hablar de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, chismes jugosos y por supuesto, de esas noticias que nos hacen suspirar y emocionarnos. Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir revela la paz está con Can Yaman. Imperdible. Y créanme, cuando digo imperdible, es porque realmente lo es. Hemos esperado mucho tiempo por esto y hoy vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado hasta este momento. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles algo rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo y no se pierdan de nada. Es la mejor manera de estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora. Ok, ahora sí, vayamos al grano. Como ya saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y los fans soñaban con que su amor traspasara la ficción. Y aunque nunca se confirmó una relación formal, lo cierto es que la conexión entre Demet y Can era palpable. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son fáciles. Hubo altibajos, rumores de distanciamiento, y momentos en los que parecía que las cosas entre ellos no eran tan buenas. Los fans, por supuesto, sufrieron con cada rumor, cada foto que no se tomaban juntos, cada evento al que no asistían. La incertidumbre era constante y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué está pasando realmente entre Demet y Can? Bueno, pues parece que finalmente tenemos la respuesta, o al menos, una parte importante de ella. Y es que Demet Özdemir, en una reciente entrevista, ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En esta entrevista, Demet habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman, y para sorpresa de muchos, reveló que la paz y la armonía han vuelto a reinar entre ellos. La verdad, no puedo esperar a contarles todos los detalles sobre esa entrevista, pero antes de seguir quiero hacer una breve aclaración para que no se malinterprete lo que vamos a hablar. Como ya sabrán, la relación entre dos personas nunca es sencilla. A veces hay malentendidos, momentos difíciles, y situaciones que pueden generar conflictos. El punto es que el que dos personas hayan tenido problemas en el pasado, no significa que no puedan solucionarlos y llevar una relación de amistad cordial en el presente. En la entrevista, Demet habló de la importancia de dejar atrás el pasado, de perdonar y de seguir adelante. Dijo que después de un tiempo ambos se dieron cuenta de que no querían mantener esa distancia, que valoraban la amistad y el cariño que se tenían, y que estaban dispuestos a hacer lo necesario para recuperar la armonía. Esto es genial, ¿verdad? También habló de las presiones mediáticas y de cómo los medios de comunicación a veces magnifican los conflictos y crean situaciones que no son reales. Reconoció que en su momento algunas cosas se interpretaron de manera errónea, y que eso contribuyó a distanciarles. Pero ahora, con el tiempo y la madurez, han aprendido a lidiar con esas presiones y a proteger su relación. Lo que más me emocionó de la entrevista fue la forma en que Demet habló de Can. Se notaba el cariño, el respeto y la admiración que siente por él. Dijo que es una persona talentosa, divertida, y que siempre la ha hecho reír. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Además, Demet también mencionó algo muy importante, la importancia de la privacidad. Explicó que aunque son figuras públicas, tienen derecho a su espacio personal y a decidir qué quieren compartir con el mundo. Y creo que tiene toda la razón. A veces los fans, por más que queramos saber todo, debemos respetar la privacidad de las celebridades. Pero ¿cómo se llegó a esta reconciliación? ¿Cómo fue el proceso? Pues, según las declaraciones de Demet, todo comenzó con una conversación honesta y sincera. Ambos se sentaron a hablar, a expresar sus sentimientos, a aclarar malentendidos, y a perdonarse mutuamente. Fue un momento de catarsis, de liberación, y de reconstrucción.
Demet también reveló que han estado en contacto en los últimos meses, que han intercambiado mensajes, y que incluso han quedado a tomar un café. Imagínense. Demet y Can tomando un café juntos. Es como un sueño hecho realidad para los fans. Y no crean que solo fue un encuentro casual. Según Demet, han estado trabajando en fortalecer su amistad y en recuperar la confianza que habían perdido. ¿Y qué significa todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Bueno, creo que debemos ser realistas. Aunque la química entre ellos siempre ha estado ahí, la vida de cada uno ha tomado caminos diferentes. Demet está casada con Ouzhan Kok, y Can está enfocado en su carrera profesional. Pero lo que sí podemos decir es que la puerta de la amistad está abierta, y eso es lo más importante. La noticia de esta reconciliación ha sido celebrada por los fans de todo el mundo. En las redes sociales, los mensajes de alegría y de apoyo no se han hecho esperar. Los fans están felices de ver que Demet y Can han dejado atrás el pasado y que han logrado construir una relación sana y positiva. Además, esta reconciliación también ha traído consigo una oleada de esperanza. Los fans esperan que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por ellos dos. Sería un éxito rotundo. Y aunque no hay nada confirmado, la posibilidad está ahí. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo que realmente importa es la felicidad de Demet y Can. Y si ellos están felices, nosotros también lo estamos. Verlos en paz, en armonía y disfrutando de su amistad, es algo muy bonito y reconfortante. Ahora, quiero que profundicemos un poco más en la entrevista de Demet. Fue una entrevista muy reveladora, en la que Demet se mostró cercana, sincera y abierta. Demostró que es una persona madura, que ha aprendido de sus errores, y que está dispuesta a perdonar y a seguir adelante. También es importante destacar la valentía de Demet al hablar sobre su relación con Can. No es fácil hablar públicamente sobre temas personales, y menos cuando hay tantos rumores y especulaciones de por medio. Pero Demet, con su honestidad y transparencia, ha demostrado que es una mujer fuerte y segura de sí misma. La entrevista también nos ha dado una lección importante, la importancia de la comunicación. A veces los problemas surgen por falta de comunicación, por malentendidos, y por no expresar nuestros sentimientos. Demet y Can, al sentarse a hablar y a aclarar las cosas, han demostrado que la comunicación es fundamental para resolver conflictos y para fortalecer las relaciones. Pero, ¿qué más podemos extraer de esta entrevista? ¿Qué detalles específicos compartió Demet? Vamos a sumergirnos aún más. Demet, con la delicadeza que la caracteriza, comenzó explicando cómo la fama y la intensa atención mediática pueden afectar las relaciones, incluso las más fuertes. Cuando trabajas en la industria, especialmente en un proyecto tan exitoso como Erken Cikus, te expones a un nivel de escrutinio que es abrumador, dijo. La gente empieza a opinar sobre tu vida personal, a inventar historias, y a veces, eso puede generar tensiones y malentendidos que en el peor de los casos, te alejan de las personas que quieres. Fue precisamente este torbellino mediático el que, según Demet, jugó un papel importante en el distanciamiento inicial con Can. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones erróneas de sus interacciones crearon una atmósfera de incertidumbre y desconfianza que lamentablemente los afectó. Recuerdo que en un momento se publicaron fotos que no reflejaban la realidad de lo que estaba pasando entre nosotros, explicó Demet. Se malinterpretaron miradas, gestos, y se crearon narrativas que no eran ciertas. Eso inevitablemente nos afectó a ambos. Fue difícil lidiar con todo eso. Pero lo más importante es que Demet reconoció su parte en la situación y asumió la responsabilidad de sus acciones. Ambos cometimos errores, admitió. Éramos jóvenes, inmaduros y no estábamos preparados para manejar la presión de la fama. En retrospectiva, creo que podríamos haber manejado las cosas de una manera diferente, con más comunicación y entendimiento. La clave, según Demet, fue el tiempo y la reflexión. Después de un periodo de distanciamiento, ambos se dieron cuenta de que no querían perder la amistad que habían construido. Reconocieron el valor que tenían el uno para el otro y decidieron trabajar en reconstruir su relación. Llegó un momento en que ambos nos dimos cuenta de que extrañábamos nuestra amistad, reveló Demet. Extrañábamos reír juntos, compartir momentos, apoyarnos mutuamente. Decidimos que valía la pena hacer el esfuerzo de superar los malentendidos y de dejar el pasado atrás.
El proceso de reconciliación, como era de esperar, no fue fácil. Implicó conversaciones sinceras y honestas, en las que ambos expresaron sus sentimientos y aclararon malentendidos. Fue un proceso de perdón mutuo y de sanación emocional. Nos sentamos a hablar cara a cara, y nos dijimos todo lo que teníamos que decir, contó Demet. Hablamos de nuestros sentimientos, de lo que nos había dolido, y de lo que esperábamos del futuro. Fue una conversación larga y difícil, pero también muy liberadora. Demet también destacó la importancia de la empatía en este proceso. Es importante ponerse en el lugar del otro, tratar de entender su perspectiva y perdonar sus errores, dijo. Todos cometemos errores, y es importante aprender a perdonar y a seguir adelante. Una de las revelaciones más emocionantes de la entrevista fue el hecho de que Demet y Can han estado en contacto regular en los últimos meses. Han intercambiado mensajes, se han llamado por teléfono y, lo más sorprendente, han quedado a tomar café juntos. Hemos estado en contacto poco a poco, reconstruyendo nuestra amistad, contó Demet con una sonrisa. Hemos intercambiado mensajes, nos hemos llamado por teléfono, y hemos quedado a tomar café. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Estos encuentros, según Demet, no han sido casuales. Han sido una muestra de su deseo de fortalecer su amistad y de recuperar la confianza que habían perdido. Han estado trabajando en construir una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Hemos estado trabajando en reconstruir la confianza, en crear un vínculo fuerte y duradero, explicó Demet. Nos apoyamos mutuamente, celebramos nuestros éxitos y nos brindamos apoyo en los momentos difíciles. Es una amistad que valoro mucho. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto profesional? Demet fue clara al respecto, nunca se sabe lo que depara el futuro, dijo. En este momento cada uno está enfocado en sus propios proyectos y en su vida personal. Pero si en algún momento se presenta una oportunidad de trabajar juntos, y si ambos estamos de acuerdo, ¿por qué no? Lo importante es que tengamos una buena relación y que nos sintamos cómodos trabajando juntos. La posibilidad de una nueva colaboración entre Demet y Can ha entusiasmado a los fans de todo el mundo. Muchos esperan que vuelvan a protagonizar una serie o película juntos, y que revivan la magia que crearon en Nerkentzikos. Me encantaría que volvieran a trabajar juntos, comentó una fan en las redes sociales. Son una pareja increíble en la pantalla, y su química es innegable. Sería un sueño hecho realidad verlos juntos de nuevo. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo que realmente importa es la felicidad de Demet y Can. Y si ellos están felices, nosotros también lo estamos. Verlos en paz, en armonía y disfrutando de su amistad, es algo muy bonito y reconfortante. La entrevista de Demet también nos ha brindado una valiosa lección sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Demet explicó que aunque son figuras públicas y deben interactuar con sus fans, tienen derecho a su espacio personal y a decidir qué quieren compartir con el mundo. Es importante respetar la privacidad de las celebridades, dijo Demet. Tenemos derecho a tener nuestra vida personal, a elegir qué queremos compartir con el público y a proteger nuestra intimidad. Los fans deben entender eso y respetar nuestros límites. Esta declaración de Demet ha sido muy valorada por los fans, quienes han comprendido la importancia de no invadir la vida privada de las celebridades y de respetar sus decisiones. Para finalizar, quiero destacar el impacto que Demet y Can han tenido en la sociedad turca. Ambos son ídolos de masas, modelos a seguir, y personas que inspiran a millones de jóvenes. Con su trabajo, su talento y su carisma, han logrado conquistar el corazón de muchas personas, y han demostrado que con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar los sueños. Ambos han utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la salud mental. Han promovido la importancia de la educación y han apoyado a diversas causas sociales. Demet, en particular, es conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y por su apoyo a organizaciones benéficas que ayudan a niños y personas necesitadas. Can, por su parte, ha utilizado su fama para promover la cultura turca en todo el mundo y para mostrar la belleza de su país. Ha participado en eventos internacionales y ha trabajado con diversas organizaciones para promover el turismo en Turquía. La reconciliación entre Demet y Can es una historia de esperanza y de perdón.
Nos enseña que a pesar de los problemas y las diferencias, siempre hay una posibilidad de reconciliación y de construir relaciones positivas y duraderas. Nos enseña que la comunicación, la empatía y el perdón son fundamentales para resolver conflictos y para fortalecer los vínculos humanos. Además, esta reconciliación también es una lección para todos nosotros. Nos enseña que es importante dejar atrás el pasado, aprender de nuestros errores y seguir adelante con una actitud positiva. Nos enseña que debemos ser valientes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones, y que debemos estar dispuestos a perdonar y a ser perdonados. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir es una muestra de madurez, de valentía y de honestidad. Nos ha brindado una mirada íntima a su relación con Can Yaman y nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el perdón. Es una historia que nos inspira a creer en la reconciliación y en la posibilidad de construir relaciones positivas y duraderas. Ahora, quiero que hablemos un poco más sobre el impacto cultural de Erkenci y cómo esta serie influyó en la relación entre Demet y Can, y en la percepción pública de ambos. Erkenci fue más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem Demet y Can resonó con el público por su frescura, su romanticismo y su humor. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un éxito internacional, siendo transmitida en numerosos países y traducida a varios idiomas. La química entre Demet y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un factor clave en el éxito de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja, y soñaban con que su amor traspasara la ficción. Los rumores de romance entre los dos actores no tardaron en surgir, y los medios de comunicación se volcaron en analizar cada uno de sus gestos y de sus interacciones. La intensa atención mediática y la presión de los fans, sin duda, afectaron la relación entre Demet y Can. Ambos eran jóvenes y estaban experimentando el éxito a una escala sin precedentes. La fama puede ser abrumadora, y es fácil perderse en el torbellino de la atención mediática y de las expectativas del público. En la entrevista, Demet explicó que la presión de los fans y las expectativas del público jugaron un papel importante en el distanciamiento inicial con Can. La gente idealizaba nuestra relación, y esperaban que fuéramos perfectos, dijo Demet. Sentíamos la presión de tener que cumplir con esas expectativas, y eso nos generaba mucha ansiedad. Los rumores y las especulaciones sobre su relación, que a menudo eran infundados, también contribuyeron a distanciar a Demet y a Can. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se volcaron en analizar cada uno de sus gestos y de sus interacciones, creando narrativas que no siempre reflejaban la realidad. Hubo momentos en que sentíamos que no podíamos ser nosotros mismos, contó Demet. Sentíamos que estábamos siendo observados constantemente, y que cada uno de nuestros movimientos era analizado y juzgado. A pesar de todo, Demet y Can lograron superar las dificultades y reconstruir su relación. Su reconciliación es una prueba de su madurez, de su valentía y de su capacidad de perdonar. Estamos orgullosos de haber superado las dificultades y de haber reconstruido nuestra amistad, dijo Demet. Hemos aprendido a lidiar con la presión de la fama y a proteger nuestra relación. La reconciliación entre Demet y Can es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que es posible superar las dificultades y que con esfuerzo y dedicación, se pueden construir relaciones positivas y duraderas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que a pesar de los problemas y las diferencias, siempre hay una posibilidad de reconciliación y de perdón. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, en la amistad y en la posibilidad de un futuro mejor. Ahora, quiero abordar un tema importante que Demet tocó en la entrevista, el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo, y han tenido un impacto significativo en la vida de las celebridades. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y para promocionar proyectos profesionales, también pueden ser una fuente de presión, de acoso y de juicios constantes. Demet en la entrevista habló sobre cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y las especulaciones, y cómo pueden afectar la salud mental de las celebridades. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil, pero también pueden ser peligrosas, dijo Demet. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente y es difícil controlarlos. La gente puede ser muy cruel en las redes sociales, y es fácil ser víctima de acoso y de juicios constantes.
Demet también habló sobre la importancia de proteger la salud mental y de establecer límites en las redes sociales. Es importante proteger nuestra salud mental y no permitir que los comentarios negativos nos afecten, dijo Demet. Es importante establecer límites y no leer todo lo que se dice sobre nosotros en las redes sociales. La experiencia de Demet y Khan con las redes sociales es un recordatorio de la importancia de ser conscientes de los peligros que existen en el mundo digital. Es importante proteger nuestra salud mental, establecer límites y no permitir que los comentarios negativos nos afecten. Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a Demet por su valentía y por su honestidad. Su entrevista ha sido una inspiración para todos nosotros, y nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, la empatía, el perdón y el respeto por la privacidad de los demás. Demet y Khan han demostrado que a pesar de las dificultades, es posible superar los obstáculos y construir relaciones positivas y duraderas. Su historia es un ejemplo para todos nosotros, y nos inspira a creer en el amor, en la amistad y en la posibilidad de un futuro mejor. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado cada detalle sobre la entrevista de Demet Özdemir, hemos desglosado las implicaciones de su reconciliación con Can Yaman, y hemos explorado el impacto de su historia en la sociedad turca y en el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta leer sus comentarios, así que, ¿qué opinan ustedes sobre esta reconciliación? ¿Están contentos? ¿Les gustaría que Demet y Khan volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, así que manténganse siempre informados y preparados para lo que venga. Adiós.